Hola, muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Andrés Fuentes Arteaga, soy estudiante de la UNAC en la carrera de Técnico Superior Universitario en Mantenimiento de Aeronaves, área Planado y Motor. Y hoy haré una breve descripción del funcionamiento de tres sistemas fundamentales en las aeronaves comerciales. El primero es el sistema neumático, que corresponde al ATA-36. El segundo, el sistema de presurización, que viene de la mano del sistema de aire acondicionado, pero en este caso, como es el de presurización, es el ATA-21, sección 30. Y por último, el tercero es el sistema de controles de vuelo, que corresponde al ATA-27. El sistema neumático opera gracias al uso y alteración de aire comprimido que es generado por el proceso de purga de aire. Los sistemas que requieren del aire comprimido o aire de purga son los siguientes: el sistema de aire acondicionado ATA-21, el sistema antihielo ATA-30, el sistema de presurización de agua, el sistema de presurización de reserva de agua y el encendido de los motores. Hay tres fuentes que suplen al sistema de aire comprimido. La principal son los motores, que funcionan con un compresor de aire cada uno. La segunda es el APU, o unidad auxiliar de poder, que funciona eléctricamente. Y la tercera es la GPU, que es una unidad de poder en tierra, que actúa antes del despegue del avión. Hay una computadora que monitorea y controla el sistema de purga de aire de cada motor, llamada BMC, o Bleed Monitoring Computer. Ambas computadoras están interconectadas y si una falla, la otra toma acción en la mayoría de sus funciones. El aire comprimido es purgado por dos etapas compresoras del motor, la IP o Intermediate Pressure y la HP o High Pressure, que corresponden a presión intermedia y presión alta, respectivamente. Hay una válvula de alta presión que puede cortar el paso del aire comprimido del puerto de alta presión. Esta válvula es controlada automáticamente por el sistema. La sección de alta presión es usada solamente cuando no hay suficiente presión en la salida de IP, es decir, presión intermedia. Pero una vez que la velocidad del motor es suficientemente alta, la presión intermedia será suficiente y la válvula de alta presión HP se cerrará. Entonces, el aire extraído del compresor va hacia una válvula de purga que actúa como una válvula reguladora de presión, bleed valve. Cuando la temperatura del aire comprimido es suficientemente alta, se dirige a un pre-cooler o un pre-enfriador antes de ser distribuido a los sistemas usuarios de él. Este pre-cooler usa aire fresco proveniente del ventilador de motor, más conocido como fan, para regular la temperatura. El motor 1 y el motor 2 poseen sistemas de ductos idénticos de purga de aire. Ambos sistemas solamente se encuentran conectados por un ducto de purga cruzada, y hay una válvula que permite su interconexión o insolación, conocida como cross-bleed valve o X-bleed valve, como podemos observar aquí en el diagrama. El APU también es usado como fuente de aire comprimido. Usualmente purga el aire en tierra para acondicionamiento de aire y de encendido de los motores. Sin embargo, el APU también puede ser utilizado en vuelo. La purga del aire del APU es controlada por la válvula de purga del APU, que puede cortar o permitir el paso del aire de este. Si el APU no está disponible, entonces una unidad en tierra de alta presión, es decir, la GPU, puede ser conectada al avión para suministrar aire comprimido directamente. Y es así como complementamos el sistema neumático del Airbus A320. Pasamos ahora con el sistema de presurización del Airbus A320, que la verdad es bastante sencillo de comprender. Este sistema normalmente actúa de forma automática para ajustar la altitud de cabina y el ratio de cambio de altitud, y así asegurar comodidad y seguridad a los pasajeros. Las áreas presurizadas del avión son cuatro: la cabina de pilotaje, la cabina de pasajeros, la bahía de aviónica y los compartimentos de carga. El aire es suplido de los dos Air Conditioning Packs hacia las áreas presurizadas. Los Air Conditioning Packs provienen del ATA-21 de aire acondicionado. Y como podemos observar en la imagen, la cantidad de aire que se le permite salir es controlada por la outflow valve, y esta es movida por un motor eléctrico controlado por un controlador de presión de cabina, o CPC. Aquí podemos observar que hay dos motores eléctricos y dos CPCs, y ambos funcionan de manera automática y alternada. Cada motor eléctrico que mueve la outflow valve y controla con su respectivo CPC conforman un sistema de presurización.
y en total hay 3 sistemas de la aeronave, 2 automáticos y uno. El tercer motor eléctrico, el motor manual, está instalado en caso de que ambos sistemas automáticos fallen. Este requiere de un control manual en cabina, como podemos ver en este panel de control, y abre o cierra la outflow valve de manera manual. En la página de presurización de la ICANN, esta monitorea el sistema de presurización. En ella podemos encontrar el sistema que está actuando en ese momento. Como podemos ver, aquí está de color verde, sistema 1, el sistema automático. Podemos ver la posición de la outflow valve, el indicador de la presión diferencial, el indicador de velocidad vertical y el indicador de la altitud de cabina, los 3 muy importantes, enseguida veremos por qué. El indicador de funcionamiento de los pads, además de un solo indicador para las 2 válvulas de seguridad, y la ventilación de la bahía de aviónica, aquí donde dice inlet y extract. Además, la diferencia de presión entre cabina y presión externa no debe de rebasar un estimado límite para prevenir una despresurización explosiva a una enorme altitud. La presión de cabina es la atmósfera que se ha logrado construir dentro del avión desde el momento del despegue para proveer comodidad y seguridad a los pulmones de los pasajeros en vuelos de mucha altitud. Pero como la presión y el oxígeno tienden a disminuir con la altitud, existe el riesgo de que la diferencia de presión sea demasiada para la estructura del avión. Y aquí donde tenemos delta P, o delta P es el indicador de diferencia de presión, que se mide en pascales, no, PSI. La altitud de cabina es la altitud que simula la atmósfera dentro del avión, que simula estar la atmósfera dentro del avión, la cual por lógica es mucho menor que la verdadera altitud del avión. La velocidad vertical en este panel es el ratio de cambio en pies por minuto de la altitud de cabina, y para comodidad de los pasajeros, el sistema de presurización, de forma automática, procurará mantener este ratio de cambio tan pequeño como sea posible. Ahora sí, el panel de presurización de cabina se encuentra en el Overhead Panel y contiene los controles para el sistema manual de presurización. En condiciones normales de vuelo no se requiere el accionamiento de ninguno de ellos por parte de los pilotos. Pero en el desafortunado evento de un amerizaje o acuatizaje, en inglés ditching, el botón que aparece aquí se encarga de cerrar todas las válvulas y entradas del avión para que pueda estar completamente sellado y tenga más tiempo de flotar en el agua. Aquí podemos ver la localización de las válvulas de seguridad y del outflow valve cerca del empenaje del avión, así es como lucen. Ahora revisaremos el sistema de controles de vuelo ATA-27. Como podemos ver, existen 3 ejes principales de movimiento del avión: el eje vertical, el eje longitudinal y el eje lateral. El avión girará en torno a estos ejes y cada movimiento se le conoce de una forma determinada. El alabeo o roll es el giro en el eje longitudinal, el cabeceo o pitch es el giro en el eje lateral, la guiñada o yaw es el giro en el eje vertical. Las superficies de control funcionan gracias al choque de viento relativo. En ellas, las superficies de control se dividen en 2, primarias y secundarias. Las superficies primarias de control modifican la trayectoria de la aeronave, cambiando la geometría de las superficies alares de esta, y provocando entonces que la aeronave se mueva sobre sus 3 ejes. Las superficies secundarias, en cambio, son llamadas hipersustentadoras, porque modifican la sustentación y o velocidad de la aeronave con 3 diferentes dispositivos. Veamos ahora los controles primarios. Para empezar, los alerones son una superficie de movimiento asimétrico, es decir, según el mando del piloto sobre la palanca de control o timón, estos se mueven en direcciones contrarias al mismo tiempo, mientras que uno se mueve hacia arriba, el otro se mueve hacia abajo, y así sucesivamente. Estos provocan el movimiento de alabeo o roll sobre el eje longitudinal, y estos producen una diferencia de sustentación al moverse de forma sincronizada y asimétrica. En pocas palabras, mientras un ala obtiene mayor sustentación, la otra obtiene menos sustentación. Esto provoca que el avión gire sobre su eje longitudinal. El elevador o timón de profundidad. Esta superficie primaria de control se encuentra en el empenaje. Está situada en el estabilizador horizontal de cola y así se mueve hacia arriba o hacia abajo según sea el movimiento del piloto sobre el timón o la palanca de control, como se ve en la imagen. Alteran el ángulo de ataque y por lo tanto giran sobre el eje lateral.
El timón de profundidad o rudder se encuentra también en el empenaje, situado en el estabilizador vertical. Se mueve hacia la izquierda o derecha y es accionado por pedales en la cabina de mando, como podemos ver en la siguiente imagen. El choque de viento relativo con esta superficie provoca el movimiento del avión sobre su eje vertical, ocasionando así el movimiento de guiñada o yaw en inglés. Y así es como implementamos los tres movimientos principales. Yaw con el rudder o timón de dirección, guiñada, es decir, guiñada o yaw en inglés, el alabeo o cabeceo sobre el eje, el alabeo y el cabeceo sobre los ejes lateral y longitudinal con las otras superficies que son el timón de profundidad y los alerones. Ahora vayamos pues con los controles secundarios. Primero tenemos a los flaps, situados en el borde de salida de las alas. Estas superficies son hipersustentadoras porque incrementan la sustentación del avión, permitiendo volar a velocidades bajas sin el riesgo de entrar en pérdida. Es decir, usualmente se emplean en el despegue y el aterrizaje. Estas superficies aumentan también la resistencia inducida. En el momento de deflexión del avión, este tiende a ascender y a perder velocidad, además de que el centro de presiones se desplaza hacia atrás, creando una tendencia a bajar el morro o nariz del avión. Los slats son superficies que actúan de modo similar a los flaps, situados en la parte anterior del ala. Al desplegarse, dejan una ranura llamada slot, por la cual se canaliza desde el imitados hacia el extrados, una corriente de aire de alta velocidad que aumenta la sustentación, permitiendo alcanzar mayores ángulos de ataque sin entrar en pérdida. Aerofrenos o spoilers. Estos son dispositivos ubicados en el extrados de las alas, buscando reducir la velocidad del avión y la fuerza de sustentación. Los spoilers son placas montadas en el extrados que pueden desplegarse hacia arriba, modificando el flujo laminar, es decir, echándola a perder. Y de ahí viene la palabra en inglés spoiler, que deriva de spoil, en inglés echar a perder. Con esto, el spoiler provoca una entrada en pérdida controlada sobre la porción del ala situada tras él, reduciendo notablemente la sustentación y así aumentando la resistencia. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Eso fue todo. Yo me despido.